Estamos en tiempo de Cuaresma. El miércoles pasado iniciamos con el rito de la ceniza en nuestra frente este tiempo de gracia. 40 días que van desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo en la mañana y que nos permiten a lo largo de cada domingo y de cada una de las liturgias de los días de la Cuaresma, nos permiten ir entrando en ese sentido de conversión, de cambio, que es lo propio de este tiempo de Cuaresma, como preparación para la celebración de la Pascua. Esto tenemos que tenerlo muy claro. La conversión es hacia Dios por medio de Cristo nuestro Señor, que nos da su Espíritu. Por lo tanto, en la Cuaresma, lo que nosotros tenemos que reconocer y descubrir profundamente es a Cristo nuestro Señor, que nos ama, que viene a mostrarnos el rostro misericordioso de Dios y que por lo tanto viene a permitirnos entrar en íntima relación con Dios y con los demás. Por eso toda la Cuaresma es como un caminar, es como una marcha larga. Puede ser un poquito difícil a veces, un poquito complicada, pero es una marcha larga hacia la alegría profunda de la Pascua, de la resurrección de Cristo nuestro Señor. En este primer domingo de Cuaresma hay dos elementos fundamentales. El primero es que el Señor Jesucristo se quiso hacer en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, pero también quiso sufrir la tentación. Por eso en el relato del evangelista Marcos se nos dice que el Señor Jesús fue tentado durante 40 días en el desierto. San Mateo y San Lucas nos van a explicitar el sentido de la tentación. Pero nosotros podemos ver en toda tentación, sea la que sea, tenga el contenido que tenga, siempre tenemos que ver es tratar el mal de apoderarse de nosotros, de desviarnos de nuestra relación con Dios, de desviarnos del amor y de atraparnos en nuestro egoísmo. Por eso tenemos que estar muy atentos, porque la tentación es muy sutil. La tentación se va metiendo por todas partes de manera que muchas veces no nos damos cuenta. Siempre que nosotros nos descubramos mirándonos a nosotros mismos como el centro, tratando de que los demás giren alrededor nuestro, tratando de aprovecharnos de los demás, tratando de apoderarnos de alguna manera de los demás, ojo, ahí estamos siendo tentados. Y estamos siendo tentados precisamente para caer en la trampa del pecado que nos aprisiona dentro de nosotros mismos. El Señor Jesucristo quiso experimentar la tentación, así como la experimentamos nosotros. Y esto es muy consolador, porque esto significa entonces que cada vez que nosotros sentimos en nuestra vida que está la tentación, somos capaces de mirarlo a Él y de contemplarlo como aquel que venció la tentación, aquel que fue capaz de permanecer sin pecado en unión profunda con Dios y sirviendo a los demás. Y esto tiene que llenarnos de fuerza, de ánimo, de alegría. Seamos capaces de unirnos profundamente a Cristo para que la tentación no nos venza. Pero el Evangelio de hoy tiene también una segunda parte, y es que cuando Cristo nuestro Señor empieza a predicar el Evangelio, Él anuncia que el reino de Dios está llegando. Y con su muerte y con su resurrección, Él nos trajo el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios es Dios mismo que viene a darnos su amor, su misericordia, su bondad, su paz. Y por lo tanto, la invitación que hace el Señor de convertirnos y de creer en el Evangelio significa el que nosotros seamos capaces de descubrir la presencia salvadora de Dios en nuestra propia vida y en la vida de la sociedad, y que seamos capaces, por lo tanto, de aceptar ese amor misericordioso de Dios que viene a nosotros. De esa manera, permitimos que el Señor entre a nuestro corazón y, por lo tanto, el corazón se llena de fuerza para amar de verdad, para servir, para no vivir encerrados dentro de nosotros mismos en un egoísmo alienante, sino para ser capaces verdaderamente de abrirnos a los demás
de pensar en los demás, de buscar transformar el mundo. Yo quisiera poner un ejemplo sencillísimo de lo que esto significa. En días pasados hubo un editorial en un periódico de la ciudad, en que se hablaba de precisamente una ciudad egoísta, refiriéndose a Bogotá, en donde cada uno quiere sacar tajada, cada uno quiere sacar provecho, cada uno quiere infringir las normas, las leyes, precisamente tratando de favorecerse a sí mismo. Entonces se cuelan en los buses, se cuelan en Transmilenio, hay mercado negro con las tarjetas de Transmilenio, todo el mundo trata de invadir el espacio público, todo el mundo trata de apoderarse del bien público, del bien de los demás. Y el periódico hacía una reflexión sensata, decía, de esa manera estamos destruyéndonos los unos a los otros. Ese es el problema del pecado que nace del egoísmo. Nos destruimos a nosotros mismos. Pensando en nuestro bien, lo que hacemos es acarrearnos el mal. Pensando en que vamos a sacar tajada, lo que hacemos es destruirnos porque estamos destruyendo absolutamente la convivencia y la posibilidad de vivir. En Cuaresma nosotros tenemos que descubrir ese bien común, ese bien de todos que es el que nos trae el Señor con su reino, ese reino de Dios, reino de justicia, reino de fraternidad, reino de solidaridad, reino de paz, reino de todo aquello que verdaderamente nos puede permitir vivir felices y todos tener todo lo que necesitamos y contribuir a que todos verdaderamente vivamos en paz. Que el Señor nos ilumine y nos permita comprender cómo cuando vencemos la tentación de caer en la trampa del egoísmo, somos capaces de abrirnos verdaderamente a la felicidad, al bien y por lo tanto a Dios y a los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.